por participar de esta teleconferencia. Sean todos muy bienvenidos y les cuento que estamos en la capacitación con calidad a las personas que presentan conducta suicida. Este espacio es gracias a la Alcaldía de Medellín y a la Secretaría de Salud. En la tarde nos acompaña como facilitadora la doctora Claudia Fernanda Vázquez Arango. Ella va a explicar el tema historia y definiciones sobre la conducta suicida. Se va a demorar explicándolo más o menos unos 25 minutos. Y si tiene alguna pregunta relacionada con el tema, lo invitamos a que tome atenta sobre esa cuestión, sobre esa pregunta, y luego, finalizada la explicación, vamos a hacer un espacio para resolver preguntas. Las preguntas las pueden realizar a través del área de chat. Esa es la forma de trabajar en la tarde de hoy. Los de nuestra facilitadora con Claudia Fernanda Vázquez. Claudia, bienvenida. Gracias, Alonso. Muy buenas tardes a ti, muy buenas tardes a las personas que nos acompañan. ¿Quiénes me escuchan? Me parece que tengo apagado. Muchísimas gracias por la confirmación. Acá me dicen los participantes que sí me escuchan, entonces voy a iniciar con la conferencia. ¿Me escuchas tú también? ¿Me escucha? Hola, Alonso. Denme, te confirmo. Y confirmemos que todos estamos bien. Los otros asistentes ya me han dicho que me escuchan. Perfecto. Voy entonces, inicio. Pues que también Alonso me está escuchando. Muy bien, sí, ya se dio inicio. Muy buenas tardes a todos. Como Alonso ya les dijo y como ustedes deben saber por la semana anterior, mi nombre es Claudia Fernanda Vázquez. Vamos a dejar hoy el tema de conducta suicida, historias y definiciones. Quisiera recordar algunos aspectos de la estructura del curso para que nos ubiquemos en el momento en el que estamos. La semana pasada trabajamos cómo iba a desarrollar el curso. La idea de hoy es arrancar ya efectivamente con el tema y vamos a empezar de manera lógica por la parte histórica y las definiciones. Lo invito además quienes estén inscritos en el curso que revisen el bloque número 2. En el bloque 2 van a encontrar diferentes recursos que relacionar con este tema. Uno, que es un diccionario, ya les voy a decir la palabra exacta con el que lo tenemos acá. En el espacio tenemos las definiciones sobre conducta suicida. Definiciones, es un glosario, que les quería nombrar. Es un glosario y allí van a encontrar definiciones que son claves en el tema de atención integral de conducta suicida, como conducta suicida, intento de suicidio, ideación suicida. Van a encontrar promoción de la salud, educación para la salud, prevención de los trastornos mentales y todas aquellas definiciones que son importantes para que podamos trabajar el tema. Adicionalmente hay un enlace a un libro teórico sobre conducta suicida y ahí vamos a ver los primeros capítulos son de definiciones e historias. Después el libro, digamos que va profundizando en otros aspectos, pero para este específico de definiciones es interesante que ustedes puedan leer el capítulo 1 y 2. Son capítulos cortos y sin duda nos van a dar información. Además nos van a ayudar a enriquecer lo que ya hemos leído de la semana relacionada con este tema. Bueno, con tu Alonso, voy a arrancar con el tema y si tienen preguntas les pido que me las hagan al final para poder estar atenta en estos días. Voy a ampliar un poco la pantalla para que la mejor.
Bueno, como siempre, ustedes saben que yo traigo cuadros para acompañar las presentaciones. Este cuadro de Van Gogh que se llama El Sembrador. Ustedes saben la importancia que tiene Van Gogh, además pues por los análisis que se han hecho de su propia vida y pues por la belleza de sus obras. Vamos a arrancar. Denme un segundo. Desde acá. Tengo que irla porque no me deja desde ahí moverme. Vamos a ver historia y definición. En parte de historia, básicamente el suicidio en la historia. ¿Cómo se ha dado? ¿Qué es lo que se ha pensado en los diferentes momentos históricos a propósito de este acto? Bueno, va a división en 4 momentos. Vamos a revisar el suicidio en la Edad Media, posteridad y finalmente en la contemporaneidad, y eso nos va a dar pie para que expongamos las definiciones que tenemos hoy en contra suicida y por qué hemos llegado a esas definiciones. Con esto, cómo se va tejiendo y se va articulando un asunto que es de orden teórico, pero también de orden social, y cómo se va entretejiendo los diferentes aspectos hasta el concepto que tenemos hoy y por qué se ha llegado a esos conceptos. Lo que no va a querer decir que continúen algunas perspectivas que veremos en la historia, pero por lo menos en el campo de la salud, nuestra apuesta hoy es a trabajar por unificar criterios para mejorar la remisión, la remisión, para que la atención sea integral, para que cuando estamos hablando con un colega o un profesional de otra área, sepamos a qué nos estamos refiriendo exactamente. Ese va a ser pues como nuestro objetivo central. Entonces, en la antigüedad, voy a elementos, algunos aspectos, como les contaba, pues ustedes van a poder revisar esa información en las herramientas que les dimos, en el libro, por ejemplo, que les proponemos, hay parte histórica, que es interesante. Bueno, tenemos como una primera alusión, y es que en la India hay que se llaman las cuevas de Ajanta, y ahí podemos encontrar unos cuadros, ¿cierto? O sí, unos muros más bien, unos pictórico que está puesto allí que hace alusión al nirvana. Resulta que a partir de ese nirvana, que ustedes saben que es un lugar, bueno, lo voy a decir así, como un lugar abstracto al que se llega, donde digamos que se alcanza un gran nivel espiritual, en ese momento era que una conducta suicida, un suicidio específicamente, te llegaba a ese lugar. Estado maravilloso, increíble. Ahí vamos a ver que hay una primera percepción del suicidio como no solo como una posibilidad para decidir la vida, sino incluso más allá. ¿Cómo puede ser tu futuro? Ese va a ser una de las percepciones que se dan en la antigüedad. Vamos, en la cultura del Tíbet va una relación también, y fíjense que viene como en el mismo orden de idea. Estas son unas ilustraciones tradicionales de esa cultura, donde van a asociar los suicidios con aspectos. El de la perfección, y en ese sentido similar a lo que veíamos ahora de la perspectiva hindú de la llegada al nirvana. Por otro lado, van a ver que hay algunos que tienden al nirvana, otros por el contrario lo buscan como una huida. Uno de un mundo terrenal o de un mundo que es muy agresivo para ellos. Y eso va a ser particular porque hoy en algunos de nuestros pacientes va a haber una respuesta que, si bien pues tiene todas las diferencias culturales del caso, tiene que ver con esto. Como a veces más que una decisión de morir, hay una decisión de huir de las situaciones que son problemáticas, de situaciones que lo desbordan, que no se pueden solucionar, que tiene la percepción
el mismo sujeto de que no hay manera de escapar. Y es esa como una posibilidad. Digamos que otro momento importante es con toda esta perspectiva que da Confucio, donde este es uno de los cuadros donde se hace una exaltación a los suicidios masivos, a los suicidios colectivos. Entonces, incluso en una literatura que hay muy antigua, se nombra que se agrupaban hasta 40 o 50 personas para hacer suicidios masivos con lógicas también de orden espiritual, esperando llegar a niveles superiores, diferentes y a poder trascender. También esta es una pintura japonesa, donde en la cultura japonesa ustedes saben que para hacer suicidios se utiliza un método que es conocido como el harakiri, o nombran como el seppuku, que en general se hace con las dagas que utilizan los samuráis en las confrontaciones, en las diferentes situaciones que ellos tienen, los ejercicios, en los ejercicios de entrenamiento. Las conductas suicidas en ese marco, en el marco del harakiri y del seppuku, se va a asociar con el tema del honor. O sea, que hace un intento de suicidio es una persona que es honorable, que en general es prestante, que es noble y que quiere con eso, por ejemplo, marcar una posición política, como en un cuento que les recomiendo de Yukio Mishima, que se llama El Patriota. Excelente, es bellísimo y nos permite ver cómo hay una elección ahí desde ese punto de vista, como el honor siendo aquello que reta o confronta a esa persona con la elección de la muerte. Incluso que la elección de suicidarse es el patriota y la mujer decide también suicidarse con él, como parte de ese sistema honorífico. En consecuencia, fíjense que hasta donde hemos visto estos suicidios que se hacen por estas lógicas, ya sea espirituales, de honor, donde se exaltan, la familia, por tanto, también recibe un trato, digámoslo así, diferenciado en el sentido en que su pariente que ha muerto logró un lugar importante a nivel espiritual, por ejemplo, o de nobleza social, o de que eso contrasta con la teoría posterior. Bueno, tenemos que egipcios, esta es una partecita de un mural que es muy conocido, seguramente ustedes la habrán visto muchas veces, que es una pintura mural de la cámara funeraria de uno de sus faraones, usaban el suicidio con la liberación, en el sentido de acabar con los tormentos que aparecen en la cotidianidad, por ejemplo, con los sufrimientos en el plano físico o los sufrimientos en el plano moral. Y una conducta suicida como la liberación de esa situación. Vemos que en Atenas, entonces ya vamos a encontrar en Grecia, específicamente en Atenas, vamos a encontrar que ya hay dos posiciones. Están los filósofos que van a estar de acuerdo con el suicidio como una alternativa, como una decisión. Después en la Ilustración vamos a encontrar filósofos que van a decir que esa es la única pregunta filosófica que tiene valor, preguntarse por la vida, preguntarse por la muerte y entonces preguntarse también por el suicidio y llevarlo a cabo. Pero también vamos a encontrar que hay una posición contraria y es castigar a aquellos que hacen intentos de suicidio. Y se empieza a castigar porque se empieza a pensar que esas personas que hacen intentos de suicidio están en contra de la polis. Ustedes saben que Grecia estaba constituido aparte del plano político, digámoslo así, que eso es lo que estructura la vida individual y la vida social. Es decir, en contra de la polis, es decir, en contra de esas normas sociales y culturales y dejar de cumplir una función ahí. Entonces van a empezar a hacer unos castigos a las personas que hacen intentos de suicidio.
Y de hecho, desde ese momento histórico vamos a encontrar que se empiezan castigos de estigmatización que no solo tocan a la persona que hizo un intento de suicidio, que finalmente se suicida, sino también a la familia, con actos, por ejemplo, que no son honrosos, ¿cierto? Por ejemplo, no sepultarlos en el mismo lugar o agredirlos físicamente, incluso después de muertos, que será una práctica que se da no solo en este momento, sino en otros momentos históricos. Aquí presenta una ambivalencia, ya no es tan clara, digamos, esa posición que socialmente todo vale en la conducta, o en general la mayoría, sino que empieza pues como a abrirse esa dicotomía. Uno no se en contra, como si fuera también un asunto de tener que definir o no, y cada uno tomar decisiones ahí. Bueno, cuando Roma empieza a decaer, empieza un aumento en suicidios. Lo que dicen muchos autores es que tiene que ver justamente con ese decaimiento económico, moral, cuando Roma siente que no puede avanzar y puede conquistar otras naciones, sino que al contrario se empiezan a ver reducidos a muchos niveles, y eso va a tener efectos económicos, sociales, religiosos, y hay un aumento en suicidios. Sin embargo, va a estar prohibido para los esclavos. Va a ser una elección que solo pueden tomar los nobles, las personas que tienen un lugar social que es considerable, ¿cierto? O los guerreros. Pero una persona, un esclavo, que además ustedes saben que no tiene como la determinación sobre su vida y que le pertenece a otro, y cuando le pertenece a otro, hay una situación ahí económica y política importante, entonces no va a poder tomar esa decisión. O si la toma y no es dulcemente castigado. O sea, la prohibición ahí va a ser importante. Vamos a encontrar también esta asociación, vamos a ver que el suicidio, fíjense, como les había mostrado antes, en otras culturas o en otros momentos, asociado a la religión. Entonces acá en este momento, más o menos en 1800, también van a haber algunas culturas que lo van a asociar al tema religioso y que no lo van a ver negativamente, sino que van a ver como una posibilidad de acercarse a un ser superior, acercarse a Dios, sí, de relacionarse de una manera distinta. Bueno, ese es el escenario muy sintetizado, sin duda, de la antigüedad. Vamos a ver el escenario y las perspectivas que aparecen en la Edad Media. La Edad Media se va a ver usted que en la Edad Media tenemos todo el tema del medioevo, y lo que más aparece en la literatura es la referencia entre el cristianismo y los efectos que tiene el cristianismo en las definiciones, en las perspectivas, en la relación que tenemos, salud, enfermedad, en las decisiones morales, bueno, y de otros órdenes. Acá lo que se va a encontrar es que es claramente y decididamente un pecado. Va a ser ya como un pecado. Fíjense que hasta el momento el tema religioso se ha vinculado a la conducta suicida, pero en general, o la mayoría de las culturas, y no, pues si bien estamos viendo todas, pero digamos lo que nos llega, vemos que hay una relación a lo religioso, pero es digamos, en un orden positivo, más como acercar espiritualmente a. En la Edad Media va a haber una fractura y se va a ver opuesto. Se va a esperar que aquellas personas que hacen un suicidio o un intento de suicidio están pecando. Pecando porque parte de la creencia de que Dios es que da la vida y Dios toma la decisión de cuándo se acaba. La decisión no está en manos del cristiano, digámoslo así. Y desde ese punto de vista, parece cuando en Roma se dan los nobles, pero los esclavos, ¿cierto?
es como que perdieran una posibilidad de elección. Eso lo va a compartir el cristianismo, en tanto el cristiano no va a poder hacer. ¿Qué va a pasar? Va a entrar a el tema de la represión y se va a empezar a asociar el concepto de patología, que se vamos a ver en varios autores. Si ustedes, por ejemplo, recuerdan, cuando Michel Foucault nos habla del nacimiento de la clínica, que creo que le sugiero a quien no lo haya leído, cuando empieza a contar cómo es que se empieza al concepto de locura, nosotros vemos ahí como una gran cantidad de personas, en ellos los que hacen intentos de suicidio, se meten en el mismo saco. ¿Quién era ahí? Se meten en el mismo saco, es decir, se consideran todos locos. Los intentos de suicidio, los promiscuos, las personas que se enloquecen, ¿cierto? Que en ese momento todavía no estaba tan estructurados los conceptos y las clasificaciones que tenemos hoy, entonces eran como locos en general. Personas, por ejemplo, con alteraciones cognitivas eran metidos ahí, y es la representación que tenemos cuando nosotros vemos el cuadro de la barca de los locos. Quiero traerla para otra sesión para que la compartamos. Y la barca de los locos, lo que vemos es un grupo de personas que parecen muy deteriorados mental y físicamente, y que todos son discriminados y apartados. Además también que muchos autores refieren que en esto, y por eso la alusión a la barca, se subían en una barca y lo enviaban a otros lugares que se alejaran de las ciudades para que fueran un problema. En ese sentido, el tema segregación, estigmatización, muchas llegaban a unos lugares apartados y allá se quedaban con el problema, pero incluso cree que esas personas nunca volvían y no se sabía qué pasaba con ellos, si morían náufragos o otras situaciones. Entonces vamos a ver que ahí con mayor fuerza aparece ese tema de la estigmatización, que no solo en conducta suicida, sino en general en trastornos mentales o emocionales, va a cobrar un valor importante, en tanto es un obstáculo para hacer una buena intervención. Bueno, en modernidad vamos a encontrar, digamos, como que en diferentes momentos vamos a encontrar posiciones muy ambivalentes. Por ejemplo, vamos a ver, ustedes saben que lo que nombramos modernidad acá no es este momento actual, sino el que se da después del medioevo, cuando empieza la ilustración, más o menos hasta el siglo XIX, ¿cierto? O finales del siglo XVIII, que agrupa pues como todo ese bloque histórico. ¿Qué encontramos ahí? Encontramos que en primer momento, o sea, una vez pasa el medioevo, vamos a encontrar que el protestantismo, o sea, igual en orden religioso, van a estar en contra. Y eso van a compartir con la Iglesia católica, va a compartir esa perspectiva de que es pecaminoso. Por otro lado, va a aparecer escritores grecolatinos a favor. Entonces nosotros vamos a encontrar literatura de esa época, por ejemplo, donde se hacen acciones al suicidio o a la muerte, ¿cierto? Como nosotros podemos ver en textos homéricos u otros de orden. Y vamos a ver que están a favor y que lo dicen claramente. También vamos a empezar a ver que desde ese momento los artistas en general, no solo los escritores, van a tener esa perspectiva que es una lección de vida. Vamos a ver también que por allá como a mediados de 1600, traje con este cuadro que es muy famoso de Velázquez, además porque se pueden hacer muchas interpretaciones de la imagen, se va a hacer una fuerte represión de las personas que hacen intentos de suicidio, incluso se van a encerrar o se van a castigar físicamente de una manera muy fuerte. Y por otro lado, fíjense que el contraste, similar como en el momento anterior, en el siglo XVIII los filósofos van a considerarlo como una apuesta por la libertad, como posibilidad de que se den esas dos perspectivas.
Por eso, digamos que esos dos lugares que son dos, pero que son en torno a la misma situación, nos van a llevar a unos antecedentes conceptuales y a las definiciones que tenemos hoy. Entonces tenemos, a mediados de 1600, Sir Thomas Browne va a acuñar por primera vez el término suicidio. Se ven dos términos de latín, sui, que quiere decir sí mismo, y cadere, que quiere decir matar. Ustedes habrán escuchado en un evento que tuvimos anterior al doctor Gabriel Vargas nombrar que ese concepto nace en la salud, no nace en el sistema de salud o no nace en un ambiente hospitalario, va a nacer en un ambiente legal, porque se encontraron en la necesidad de judicializar las personas que habían intentos de suicidio, o incluso las personas que ya se suicidaban. Pues la persona se suicidaba y como castigo, después del suicidio, se colgaba públicamente. Y sabemos que va a tener implicaciones para la familia, como eso pues que se va a tener ahí. Empieza por ahí ese asunto. Después, entonces, otros teóricos empezaron a definir desde varias perspectivas la conducta suicida y el suicidio específicamente, y Emile Durkheim, en su logo, él va a definir el suicidio y va a definir diferentes tipos de suicidio. Estos tipos de suicidio él los va a relacionar, además que era sociólogo, desde una perspectiva de el SIDA en la sociedad. Entonces, por ejemplo, un SIDA altruista que hace un acto suicida suponiendo que su familia va a estar mejor, por ejemplo. Me voy, mi familia se va a sentir mejor, más tranquila, voy a quitar un peso. O otros, por ejemplo, que tienen una perspectiva vengativa, ¿cierto? Voy a cuidarme porque en mi casa me matan, porque no me quieren, quiero que les quede pues como la marca. Entonces el Durkheim va a ser muy interesante porque va a dar una clasificación de los suicidios, va a hacer esa relación social y cómo diferentes factores sociales van a contribuir a que mente se dé. La definición que tiene la Enciclopedia Británica que refiere al acto destructivo de sí mismo sin ningún otro matiz, y es el acto humano de causar la cesación de la propia vida. Esa definición que usa la Enciclopedia Británica, esta es la definición que tiene más o menos desde el 2008, ¿no? Definición que usamos hoy, lo van más adelante, y que utilizan hoy las organizaciones mundiales e internacionales en el tema del suicidio específicamente, ¿cierto? Una persona que acaba con su propia vida. Consideraciones que son importantes a la hora de pensar este tema del suicidio. Uno, el suicidio es un fenómeno complejo. Y cuando decimos que complejo, quiere decir que va a integrar múltiples situaciones. Por eso decimos que es multifactorial. Componentes que son biológicos, psicológicos, interpersonales, cognitivos, intrapsíquicos, conscientes, inconscientes, culturales, sociológicos, físicos y morales. Hay dos órdenes, por eso además vamos a encontrar muchas perspectivas que hacen el análisis de qué la conducta suicida, y por eso es muy bello cuando Emily Durkheim en su texto empieza diciendo el suicidio es algo que se nombra mucho, que todo el mundo sabe qué es, pero a la hora de teorizarlo, el asunto digamos que es explotara en miles de partes. Decimos que es complejo. Hay muchos asuntos que emergen, que aparecen y que habían que analizar en el caso a caso para entender realmente pues qué es lo que pasa. Es que es un problema político. Tema político porque rompen las relaciones de conocimiento y de solidaridad. Y se hace objeto de discursos de dominación sobre el cuerpo y la mente por parte de las instituciones. Es una hipótesis que tienen en un grupo de investigación que tiene la Universidad de San Buenaventura, particularmente un profesor que se llama Carlos Patiño, que ha nombrado este asunto. Fíjense, por ejemplo, que cuando analizamos nosotros las tasas
suicidio y vemos la cantidad de años perdidos. En última, lo que se cuestiona en ese momento es el tipo que ese individuo no está y no contribuye a lo social. Es desde esa perspectiva que se piensa como unos discursos de nación que finalmente influir en las decisiones subjetivas. Y también va a ser una perspectiva y un análisis que sin duda va a dar, y sobre todo que los sociólogos pues van a contribuir a ello. Lo que el suicidio y el intento de suicidio no son un problema exclusivo del sector salud. O sea, ya dijimos que es un asunto multifactorial y que hay múltiples situaciones que se juegan ahí. El asunto emocional, el asunto cognitivo y el asunto biológico, sino otros factores de orden social. Entonces va a ser un problema, es un asunto de todos los sectores sociales. Y todos los sectores sociales como cuáles, como la escuela, la empresa, bueno, las diferentes instituciones. Bueno, otro es que cada sector tiene responsabilidades pertinentes en las acciones de comprensión e intervención del problema. Este va a ser un asunto interesante y yo espero que cuando analicemos casos concretos podamos observar eso. En muchos de los casos no es solamente lo que aparece en juego, por ejemplo, las consultas a las que haya asistido esa persona, sino también dónde estudiaba, dónde trabajaba, su grupo de apoyo, cuáles son los factores protectores que ayudaron a tener un suicidio o cuáles fueron esos factores protectores que se desaprovecharon por desconocimiento de obligaciones que tiene cada sector. Es decir, un a considerar también de valor. Lo es que las estrategias de prevención del suicidio, por tanto, deben también ser múltiples y dedicarse en conjunto para lograr efectividad. Hablamos de esto y creo que en eso, en la Secretaría de Salud de Medellín, estamos de acuerdo, y es que el asunto es interdisciplinario. No es solamente el sector salud, no es solamente un sector, sino de todos los sectores. Ve que tampoco es un asunto solo del médico general, o solo del psiquiatra, o solo del psicólogo. Es un asunto que nos va a tocar a todos en el sector salud y en otros sectores. Entonces, la que nos queda es, bueno, ¿cómo podemos nosotros articularnos para que efectivamente podamos hacer una atención de calidad? Y una atención pues que sea integral, que no salga ese paciente de mi consultorio y yo me quede sin saber, por ejemplo, si el psicólogo de la empresa en la que trabaja sabe algo de lo que le pasa, o recibir una intervención en otro lugar, o articularme con otro profesional. Buenos básicos, y con esto iré cerrando. Con lo que vamos a trabajar son 3. Un concepto general, que es el concepto de conducta suicida. El concepto de conducta suicida va a ser el que agrupa los otros conceptos a trabajar. La conducta suicida entonces se entiende como un grupo, es como un continuum que se puede ver en diferentes grados. ¿Cuáles grados? Ideación suicida, intento de suicidio y el suicidio ya consumado. Básico, y que ya nombré, puede estar influido por múltiples causas y precipitado por diversas situaciones, y finalmente se considera un evento de salud pública. Se considera un evento de salud pública porque tiene altas prevalencias, pero considera que puede ser prevenible. En los casos, nos consideramos que hay algunos casos que son prevenibles, sobre todo los que nos llegan a consulta, que son personas que tienen dificultades emocionales, que tienen asuntos desencadenantes, que tienen trastornos mentales y que los podemos acoger desde las diferentes instituciones como escuela, salud, trabajo. Tenemos esa conducta suicida como el general. En ese entonces tenemos ideación suicida. La ideación suicida. La ideación suicida puede ir desde una idea que aparece esporádicamente, puede tener cualquiera de nosotros alguna vez en su vida que piense
enfrentado a una situación, voy a matarme. Por eso, fíjense que si una persona, digamos, que tiene un nivel de estabilidad emocional, si tiene buena red de apoyo, si está bien en otros sentidos estable, lo que se espera es que aparece esa idea, pero inmediatamente esa persona retrocede y dice, no, a ver, yo puedo encontrar otra solución. Cuando el asunto de la ideación suicida dice que va configurando mayor riesgo. Va con mayor riesgo cuando la ideación suicida se va haciendo persistente, aparece con recurrencia, me voy a matar, pero además de eso se empieza a elaborar un plan. Él incluye el momento en que se piensa hacer, puedo matarme en tal fecha, pero cuando se asocian eventos que son importantes para la persona, sobre todo fechas de muerte, aniversarios de muerte, de parientes, o fechas que son importantes y significativas, y dice, bueno, en ese momento puedo suicidarme, cuando no estén las personas en mi casa, bueno, el plan, digamos que va indicando un mayor riesgo. La literatura es que implica un mayor riesgo cuando la persona ha elegido el método, porque sabes que elegir el método, y no solo elegirlo, sino ya tener los medios, o sea, conseguirlo, implica un costo emocional alto. Es por eso que decimos que es un mayor riesgo, además si tiene ya el método en su casa. Es decir, esa persona puede tener un mayor riesgo. Después veremos más ampliamente este asunto cuando trabajemos el tema de valoración. Bueno, tentativa de suicidio. ¿A qué referimos? Cuando una persona intenta suicidarse y no logra. Entonces, suicidio, la propuesta que hacemos desde la Secretaría es que todos los intentos de suicidio sean valorados con el mismo nivel de atención. En todos los casos presenta un alto nivel de complejidad, como ya vimos en el concepto. Entonces, hay que hacer una valoración en la medida de lo posible integral, en la medida de lo posible interdisciplinaria, y con los recursos que tengamos. También reconociendo cuáles son las limitantes, por ejemplo, de la institución en la que estoy. ¿A dónde puedo yo, digamos, extender la posibilidad que tengo de atención? Y digo esto porque muchos intentos de suicidio, sobre todo en nuestra población joven, no son considerados como un riesgo en el medio, incluso en el sector de salud. Y es, digamos, le aporta mucho a la prevención, no le aporta mucho a los pacientes cuando se dice está llamando la atención. Una propuesta nuestra es que pensemos si está llamando la atención, ¿para qué lo hace con su cuerpo? Porque pone en juego la propia vida. Algo más allí. La invitación es que analicemos cada caso con el rigor que lo amerita. Sobre todo porque, como veremos más adelante, la epidemiología, o sea, los casos de suicidio demuestran que las personas que más se suicidan son personas jóvenes y que tienen reiterativos intentos de suicidio. Ese mito de que el que dice que se va a suicidar o los jóvenes que se intentan suicidar no lo hacen, no es cierto. Las cifras nos demuestran que no. Entonces, una atención importante pues, a este nivel. Y finalmente el suicidio consumado, que es cuando la persona lo logra. El suicidio consumado antes se valoraba si la persona había tenido o no intención de matarse, hoy otras circunstancias lo habían llevado a ello. Hoy no se hace esa valoración en suicidio consumado. Se hace más en intento de suicidio. Si esa persona que hizo un intento tenía o no una intención clara de matarse y si al momento de la entrevista persiste esa idea o no, o es un intento de ir otra vía. Bueno, tenía preparada para la sesión de hoy. Entonces el espacio para las preguntas. Estoy atenta al chat para preguntas y comentarios y bueno, para que conversemos.
Bueno, pregunta de Cristian Fernández y dice, ¿hay medicamentos que favorecen las ideas suicidas? En casos, por ejemplo, en pacientes que tienen VIH, por ejemplo, algunos médicos y algunos químicos refieren que la interacción generar, pero más que ideas suicidas puntualmente, síntomas depresivos. Y esos síntomas depresivos, como la sensación de no querer nada, de anedonia, de no querer vivir, de no hacer digamos, las situaciones que habitualmente se hacían, entre ellos pueden entrar las ideas suicidas. A verlos. Vamos a hacer un módulo de trastornos mentales y conducta suicida. Están los estudios como el 5º módulo y ahí se va a ver la interacción de algunos medicamentos que pueden, digamos, favorecer, sobre todo, ansiedades depresivas. Bueno, gracias Cristian por la pregunta. Bueno, Álvarez, en caso de tener demoras en atención en psiquiatría para intentos de suicidio en eventos de vigilancia epidemiológica. Muchas gracias, Nora, por la pregunta. Es una pregunta muy importante, sobre todo porque es una pregunta que creo que tenemos muchos, ¿cierto? Digamos que tenemos varias propuestas. La primera, para hacer una muy buena valoración del riesgo de suicidio y que cuando hagamos la remisión a psiquiatría, definitivamente el paciente necesite la psiquiatría, porque nos va a garantizar que cuando enviemos casos sean atendidos y sean bien recibidos, porque muchas veces las remisiones no hacen de la mejor manera. Entonces, uno, muy bien en fortalecernos y atender la mayor cantidad de situaciones que podamos atender en primer nivel. Segundo, si a nosotros nos llegó un paciente, por ejemplo, con intento de suicidio, ahí va a haber un asunto fundamental y es hacer una buena notificación. Una buena notificación al sistema de vigilancia epidemiológica. La notificación se hace a través del formato de datos generales. ¿Qué es lo que pasa cuando nosotros hacemos notificación de datos generales por intento de suicidio? La Secretaría de Salud de envía unos colegas psicólogos que hacen visita domiciliaria y verifican si a esa persona le han hecho la atención oportuna. Y ellos en general logran que la atención sea más cercana. Si no hubo intento de suicidio, sino que aparece el riesgo porque la ideación suicida tiene un plan muy estructurado, la recomendación es que en la remisión se ponga claramente que es un caso de urgencia. Es importante que el paciente sea atendido. Así, digamos que la EPS, que en general es la que manda el segundo nivel, no, la gestión es contactarse con la Secretaría de Salud. En la Secretaría de Salud, ustedes tienen varias posibilidades. Uno es escribir pues a los correos que tiene la Secretaría, pero otro es comunicarse con la línea amiga. Y en la línea amiga, que es 444-4448, les pueden ayudar a gestionar visita. Pero no quiero abrir falsas expectativas, sigue siendo un tema difícil. Seguimos teniendo barreras en la atención, sobre todo en la atención con especialistas, no solo de psiquiatras, sino de otros órdenes. Estamos trabajando en eso. En esta segunda parte del año, hemos trabajado la primera parte del año en IPS, haciendo capacitaciones. En la segunda parte del año, de IPS, vamos a vincular EPS para sensibilizar, también exponer lo que tenemos en normatividad y procurar que las atenciones sean más oportunas. Espero haber contestado tu pregunta, si no me cuentas. Hay otra pregunta por acá de Juan David Sarmiento, me dice Claudia, ¿de pronto tienes conocimientos de tasas de suicidio en personas con credos como el budismo, teniendo en cuenta el planteamiento histórico? No tengo, porque la verdad, yo he estudiar la conducta suicida en nuestro contexto. Yo he estado en la Dirección Seccional de Salud de
Antioquia y he hecho autopsias psicológicas durante 1 o 2 años. Después trabajé como asesora departamental y después he trabajado en Colombia, pues en todo el país, con el Ministerio de Salud. Entonces me he centrado. Conozco el tema histórico, algunos datos como les compartí, pero las tasas epidemiológicas me imagino que se pueden encontrar, pero la verdad no las conozco. Pero me voy a ver qué pasa. Bueno, Pablo Martínez me dice, además de factores religiosos y políticos, ¿cómo podríamos entender la respuesta social que hoy tenemos frente a esta conducta? Porque percibo que persiste la mitificación en el tema, pero al mismo tiempo subestima. Sí, es verdad lo que tú dices, muchas gracias por el comentario. Es verdad, en este momento tengo una posición que es ambivalente. Por un lado, como tú lo nombras perfectamente, por un lado hay un asunto, una cantidad de mitos frente al suicidio y estigma grande relacionado con la familia y relacionado con la persona que lo hace, pero al mismo tiempo se subestima en el sentido de que cuando llegan las personas con una crisis emocional, por ejemplo, diciendo que van a intentar suicidarse a un servicio de salud, sobre todo a otras instituciones, no hay suficiente atención, que nos pasa en muchos casos, pero en Colombia. Les cuento que lo ampliaremos también en la parte epidemiológica a nivel mundial. Las personas, menos del 80% de las personas, 8% de las personas que cometen suicidio, que llegan al suicidio consumado, han consultado un mes antes al médico general. Y eso general nos habla de ayuda, un pedido de ayuda que no se escucha en ese momento. Entonces tienes razón. Nosotros pensamos, o yo pienso mejor para no poner a la institución en juego, pero yo pienso que una de las alternativas que tenemos es sensibilizarnos. No estamos en el escenario psicosocial, que además estamos permanentemente relacionados con los temas, que estamos permanentemente relacionados con los pacientes, sino también los otros profesionales del mismo sector salud y de otros sectores. Sensibilización va a ser clave. Y otro punto es la capacitación. Yo pienso que esto que estamos haciendo acá es muy enriquecedor para todos nosotros porque podemos tomar de diferentes lados y espero que esto tenga un efecto final en la intervención. Y capacitación no es solo en saberme el concepto, que el concepto vale, es importante y por eso lo estamos viendo hoy, sino es como ese concepto, como tú dices, Paula, cómo eso me permite pensar lo que estoy viviendo hoy y cómo me permite pensar también cómo hacer la intervención. Y en ese sentido, entonces, capacitarnos también en rutas al interior de nuestra institución, en rutas municipales, en rutas nacionales, y creo que es el esfuerzo que estamos haciendo. Al hacer el curso, como les contábamos en la sesión pasada, esperemos que ya esté impreso el manual de atención con calidad a personas con suicidios, con intentos de suicidio, con conducta suicida, y esperamos que esa sea una de las herramientas pues para hacer frente a esa situación, que nos permita articularnos, conocer más del tema y sensibilizarnos. Muchas gracias por tu pregunta. Pues Cristian Fernández pregunta, ¿hay una línea nacional de apoyo? Hay varias líneas de atención, el módulo de rutas de atención, vamos a verlas. Nosotros en el manual decidimos poner las de Medellín, porque las líneas municipales son más ágiles. Sí, ustedes saben que tiene un número importante de ciudadanos, ¿cierto? Y eso hace que la línea se entre. Entonces, las líneas nacionales nosotros no sabemos qué tan buena respuesta tenga. Entonces, en ese sentido, nosotros estamos trabajando con las líneas que tenemos en la ciudad, que son la línea 1, 2, 3. Tenemos la línea amiga, que ya les había nombrado, y una institución también internacional, que es la línea Esperanza. El teléfono Esperanza también trabaja este tipo de temas y que se han comunicado con nosotros en la Secretaría de Salud y nos han contado pues que prestan ese servicio a través de la línea telefónica o el correo electrónico y se encuentra en Google de manera sencilla. Lo otro,
Cristian, son los programas que tiene la ciudad. Es eso con lo que estamos, digamos, comprometidos, es lo que conocemos y es que les queremos contar, porque no sabemos hasta el momento cómo funciona lo otro y cómo articular. Entonces, cómo generar expectativas que después no se puedan cumplir. Pregunta Cristian. Bueno, Carlos Escobar pregunta, se atiende en primer nivel, pero la desesperanza, la dificultad por conseguir lo básico perpetua, el desamor, la dificultad para dar con bienestar, la pobreza, la falta de educación y capacitación se mantienen y eso perpetúa la zozobra. La admisión a psiquiatría, usted sabe que difícil es. Sí, Carlos, tienes toda la razón y por eso les contaba en esos asuntos a considerar conducta suicida, es que la conducta suicida no es un asunto de salud. Creo que somos nosotros los llamados a contar eso también en otros sectores. Tú tienes toda la razón. O sea, tendría que participar el Ministerio del Trabajo, de la Cultura, de la Educación y otros que garanticen que hay las condiciones básicas. Es muy doloroso, por ejemplo, que nosotros tengamos escenarios donde hay tanta limitación de recursos educativo cultural que sea eso lo que pueda resultar asociado a las conductas suicidas. Sin embargo, un poco jugando al abogado del diablo, recuerden que la conducta suicida es multifactorial. En ese sentido, va a tener una cantidad de causas asociadas o de factores asociados, pero un factor no es sinónimo de suicidio. Por ejemplo, tú estás en las peores condiciones económicas o como que hemos conseguido las cosas que tenemos con gran esfuerzo o con gran dolor a nivel físico, bueno, económico y demás. Y quiere decir necesariamente que vayas a hacer una conducta suicida. De hecho, fíjense que existen conceptos como resiliencia, que quiere decir que yo en la dificultad me fortalezco, como fuera un hierro que está en el agua fría y que lo que hace es endurecerse, un hierro caliente, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, tenemos que considerar, claro, es una lucha que tenemos que hacer, que las condiciones básicas estén, que lucha que no es del sector salud. El sector salud es una pieza de un engranaje que es muy grande, que nos supera, pero que pensamos que con la sensibilización y la capacitación podemos llegar cada vez a más lugares como un pulpo. Entonces, pero además de las condiciones básicas, también sabemos que hay unas condiciones individuales que van a jugarse también en esa decisión de si lo hago o no lo hago. Espero abordado tu comentario, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, Lucía tiene una pregunta. Ana Lucía Carmona dice, los padres de familia preguntan mucho qué hacer, cómo manejar este tema con los adolescentes que entran al suicidio, cuáles serían las recomendaciones para la familia. Si lo vamos a trabajar en el tema puntual de atención integral. Tenemos un módulo que es a la familia, ese lo vamos a desarrollar. Cuando hacemos la valoración, recomendación de entrada, pues como para no dejar eso de que lo vamos a decir algún día. Una recomendación importante es ser clara con la realidad, decir a dónde va la situación. Por ejemplo, si yo la evaluación de una conducta suicida en un adolescente y veo que el riesgo es alto, lo importante en relación a la familia es nombrar eso puntualmente, sanar el nivel del riesgo, la importancia de alejar a ese joven de métodos, de que tenga acompañamiento, de qué tipo de acompañamiento para que la familia tampoco lo sature y no lo deje vivir, y trabajar con el tema de pautas de crianza, que ustedes saben que ahora a nuestros jóvenes se les aumentó la adolescencia. Antes teníamos unas adolescencias que eran más cortas, uno era adolescente como 20, ahora hay adolescentes hasta 25, de 30 años siguen siendo adolescentes. Entonces, en ese sentido, esas pautas que nos permiten regular el asunto de las normas y de la comunicación también pueden ser una buena estrategia. Pero, te digo, Ana Lucía, lo vamos a abordar con más precisión en el tema
de valoración y atención integral, que es uno de los últimos módulos, el penúltimo, si mal no estoy. Gracias. Serine Gómez me dice, ¿existe algún método de profilaxis en personas que se detectan la aparición de ideas o planes suicidas? Sí, Serine, básicamente, y lo vamos a ver también pues como en el tema preventivo, es el objetivo de la detección. Hacer una detección temprana lo que va a procurar es que evitemos que la persona haga un nuevo intento de suicidio o un intento de suicidio si solo tiene la idea. De lo que pensamos es articularlo a la atención. En nuestras instituciones lo que hacemos es articularlo a una atención terapéutica, terapia en general. Dependiendo del riesgo, vamos a definir si es necesario otro tipo de terapias. La apuesta es que sea integral. La persona pueda tener una psicoterapia, que pueda tener también una terapia ocupacional, que en medida de lo posible podamos articular, por ejemplo, si está en la escuela o si está en el trabajo, que podamos articular con esas personas de esas áreas para que esa persona llegue pues como a buen término. Eso sería. Lo profundizaremos también pues cuando hay prevención. Pues Graciano me pregunta, muchas gracias Caterine, Graciano me pregunta, en cuanto al si vigila, se notifica que tiene casos por intoxicación. Sabemos que cuando llega al servicio de salud, la causa principal es por intoxicación, pero se debe ir más allá. Si fue por intento de suicidio, es posible que las personas que toman las sustancias queden como por experimentar y que el médico no considere investigar. Lo digo porque hace poco nos pasó un caso de la Secretaría de Salud, se está abordando el tema, pero el médico dice que no considera ser intento de suicidio. ¿Qué se hace? Bueno, Ana, en el caso de intoxicación, esa notificación de intoxicación, de hecho, ahora es mucho más amplia. Antes solamente se ponía la intoxicación, la sustancia y demás, pero ahora la ficha de intoxicación tiene una pregunta que es si o no intento de suicidio. El tratante, en este caso, en el caso que tú los nombras, del médico general, debe hacer la pregunta para llenar el formato. En ese sentido, no hay oportunidades de escaparse. De hecho, por eso se hizo la modificación a esa ficha, pero lleva un buen tiempo. Si fue este año, esa ficha ya está estaba usándose y ustedes la van a encontrar cuando veamos rutas de atención y notificación, que ahí tenemos todas las fichas de notificación que se utilizan para intento de suicidio. Ya no, es que hace unos años era como tú decías, solamente ponían intoxicación y la sustancia, pero ahora la ficha es muy completa. De hecho, cuento que es más completa la intoxicación que la de datos generales. Abordo lo que me dices, Ana. Muchas gracias por tu pregunta. Bueno, el mental de Huila, me dio un fármaco en mujeres gestantes o lactantes que tienen la conducta suicida en los niños. Hoy en día, ya que existen tantos hechos consumados en estudios, ¿verdad? No sé. No, ustedes saben que yo soy médico, entonces no sabría si realmente existan fármacos que en las mujeres gestantes después interfieran en los bebés. He leído estudios de mujeres gestantes que toman algunos medicamentos que les generan, como les contaba ahora, algunos síntomas depresivos, pero la verdad no conozco estudios que nombren que el feto en gestación hay dificultades. Puedo anotarlo, hacer la pregunta en la próxima sesión para el doctor Vargas, que él es psiquiatra y conoce pues esa interacción de los medicamentos. Gracias. Bueno, Escobar Calle dice, soy médico general y a uno le cuentan cada vez más lo difícil que se convierte a veces vivir. Y apoya, trata de relacionar con el entorno del que se queja. Me mantengo en contacto con quien tiene ideas suicidas, pero hay muchas veces que yo pienso, veo que raco es vivir en muchos casos. Los políticos y las líneas nacionales que dependen de los registros y las cifras viven en las nubes, muestran todo divino y la vida que nos toca atender es otra. No tienen este pensamiento, pues creerán que estoy al borde. No, Carlos, yo considero que eso que tú nos cuentas y compartes a través del chat, y muchas gracias
por compartirlo. Es una muchos de los que trabajamos en el sector salud se nos pasa por la cabeza. Y claro, como nombraba otro participante arriba, que la desesperanza no solo está en los pacientes, también nosotros tenemos desesperanza. Y yo pienso que por eso también es importante encontrarnos, hablar de eso, pues, y que no podernos darnos eventualmente un abrazo y acompañarnos y podernos remitir y podemos acompañarnos en eso que pasa, porque sin duda cuando llegan los pacientes con múltiples dificultades, que se sale de nuestra gobernabilidad solucionarlos, porque tú atiendes como médico general y yo atiendo como psicóloga, pero sin duda hay escenarios que uno no puede cambiar, y eso pues era ese malestar que tú nombras. Sí, que es cierto, es una situación que aparece, pero el hecho de que estemos aquí buscando fortalecer nuestros conocimientos, buscando fortalecer nuestras redes de apoyo, ya puede generar pues como una luz diferente. Mucho espero pues que acá podamos ir comentando ese asunto y que en la mayoría de lo posible vayamos encontrando algunas, si no soluciones, por lo menos algunas perspectivas de apoyo y de articulación. Bueno, Camilo Ruiz me dice, en caso la mayoría de pacientes en fase de recuperación o los mismos familiares deciden firmar altas voluntarias porque no se logran las interconsultas con psiquiatría. Es un panorama desesperanzador. Camilo, creo que vas en la misma vía que Carlos. Por eso, no sé si la mayoría asistió, pero hicimos un evento de aprendizajes significativos y el psiquiatra que participa con nosotros en este curso, otro facilitador, Gabriel Vargas, que es muy importante, y es que, por ejemplo, en países donde se trabaja mucho promoción de la salud mental y prevención de los trastornos mentales, como Canadá, por ejemplo, se considera que el 60 o 70% de las situaciones que se dan en salud mental se pueden resolver en primer nivel de atención. Un 30 o 40% de los casos requieren una intervención en segundo nivel o de especialista como psiquiatra. Y en ese sentido, nosotros quisiéramos hacer un esfuerzo importante para que en primeros niveles logremos atender lo más posible al paciente. Por eso, atención con calidad integral ahí en ese primer nivel, porque sabemos lo que nos está pasando con los pacientes. A veces, intervención aquí y la remisión no llega de manera oportuna, el paciente se queda en el aire. Nos articulemos ahí en la institución y tratemos de articular, hacer una alianza terapéutica importante para que por lo menos hagamos una continuación, una continuidad en seguimiento importante con el paciente. Esa es la propuesta. Camilo. Bueno, en tal del Huila me pregunta nuevamente qué piensa de la conformación de grupos de apoyo para personas con ideación o intentos de suicidio. Por ejemplo, los grupos de alcohólicos anónimos, pero en este caso sería dirigido al suicidio. Aparece una solución interesante y de hecho recomendable. Pero les quiero contar una experiencia que tuvimos en la Dirección Seccional de Salud de Antioquia hace unos años, por ahí en 2006-2007, y es que se intentó trabajar con grupos de personas que hacían intentos de suicidio en los municipios. Lo que encontramos muy era lo que pasa con pacientes por ejemplo, con SIDA, y es que los pacientes no estaban dispuestos a ir a las sesiones, sobre todo si ese era el rótulo. ¿Cómo fue intento de suicidio? No. Intentó en varios municipios y no se logró, pero hubo unos municipios que tuvieron unas salidas, digamos, exitosas, pero no tanto puntualmente con intento de suicidio, sino en especial, le da seguimiento a los casos de intento de suicidio. Y cuando llegaba a algunas sesiones, por ejemplo, y se identificaba un trastorno, por ejemplo, edad, incluye paciente en el grupo de ansiedad, un grupo de depresión, el grupo de habilidades sociales para pacientes con trastorno afectivo bipolar. Y eso sí resultó muy valioso.
creo muy importante y creo que lo tenemos que pensar bien, poder llegar a ese paciente y que el paciente no se sienta estigmatizado, ¿cierto? Que llegar con tranquilidad a esa institución de salud y a recibir el apoyo de un grupo. Pero sí creo que sin duda es importante. Sé que en otros países usan apoyo a los pacientes que hacen intentos de suicidio, tienen ideaciones suicidas, pero acá no. Pero acá sí se hace, como les decía, en trastornos mentales. Espero pues haber respondido la pregunta. Otra pregunta: ¿si existen estudios en jóvenes que pretenden llamar la atención a diferencia de una verdadera intencionalidad suicida? Bueno, como les decía ahora, en el caso del intento de suicidio, pensamos que los casos se valoran igual. Así tengamos la perspectiva de que hay esa llamada de atención. Porque al joven se le puede ir la mano, o porque el joven puede manifestar de una manera, digamos, que nosotros no interpretamos, y puede llegar a la conducta suicida. Lo que no sí hay específicamente experiencia, pero lo que sí hay es muchos estudios en Colombia y en Medellín específicamente de jóvenes que se suicidan, y son muchos. La mayoría han consultado previamente, la mayoría han hecho intentos de suicidio. Entonces nosotros en este momento no estamos pensando en hacer esa diferencia, al contrario, estamos pensando en abordar el paciente cuando llega el suicidio de manera integral y con el mismo nivel de atención. Contestar con eso, puedes mirar si hay estudios en ese sentido, pero no los conozco. Bueno, Carlos Escobar dice: muchas gracias por su atención a mi opinión. Claro, gusto, Carlos. Ruiz dice: buenas tardes, quisiera hacer una pregunta. Una persona que piensa que es suicida y miedo de decirlo, ¿podría ser en realidad suicida? ¿Va a ser algo más, algo diferente? Muchas gracias. Muchas gracias por tu pregunta. Lo que nosotros hemos visto en la atención de pacientes, puntualmente pues en el escenario clínico, es que en general las personas que tienen ideas de suicidio lo dicen. De hecho, una propuesta que nosotros hacemos, y ustedes van a ver que aparece en intervención, es que cuando nosotros consideremos que una persona está contemplando la idea, se lo preguntemos directamente: ¿usted ha pensado en quitarse la vida? Y que hacer esa pregunta directamente, porque si la persona ha estado en eso, es una posibilidad de hacer catarsis de situación. Pero no, esa persona te va a decir tranquilamente: no, yo no he pensado en eso, o no es para tanto. Pero sí es una posibilidad de salir del tema. Hay algunas excepciones. Por ejemplo, hoy me contaban el caso de una paciente que llegó una acción suicida, pero ya había tenido intentos previos y además había tenido una depresión psicótica. Ahí vemos que hay una característica ya muy particular, y en los casos donde hay elementos psicóticos sabemos que el panorama es diferente. Pero en general, la mayoría de los pacientes que recibimos cuando tienen intentos de suicidio, sobre todo en un escenario clínico, sienten con la confianza de hacerlo. Bueno, muchas gracias a todos por muchas gracias por las preguntas muy interesantes, por los comentarios muy enriquecedoras. Yo después que sigamos compartiendo, espero pues que también puedan leer el material que tenemos en plataforma, y en la tarea que tenemos, que básicamente tiene el objetivo de que demos esta parte histórica y de que hagamos historia también en nuestra tierra, en Colombia, en diferentes municipios de Antioquia y en Medellín, pues sea enriquecedora, después la podamos compartir todos. Bueno, espero que tengan una feliz tarde. Muchísimas gracias. No sé si Alonso se vaya a despedir de nosotros o si la sesión. Bueno, entonces, hasta luego, que tengan una feliz noche. Continuamos en contacto a través de los foros. Hasta luego.